Y en ecuaciones diferenciales ordinarias, por ejemplo, el método de Runge-Kutta con coeficientes de Runge, con coeficientes de Kutta, ¿no? Sí se puede aplicar esas cosas aquí, pero existen unos métodos que son mucho más apropiados. Y en realidad un método, ¿no? De él se desprende alguna variación. Estamos hablando del método de la cuadratura de Gauss. ¿De acuerdo? La cuadratura de Gauss. El método de la cuadratura de Gauss se expresa, eh, o sea, tiene una variación que es el método de la cuadratura de Newton-Cotes. Es una pequeña variación. Newton-Cotes, ¿qué hace? Discretiza nuestra función como esta, que ha sido obtenida mediante interpolación, ¿sí? La discretiza en igual número de pasos, o sea, en un paso constante. Este delta es un paso constante, ¿no? Nosotros fijamos ese paso y discretizamos según ese paso. Paso quiere decir el delta, ¿no? Entonces, el polinomio definido, que lo hemos obtenido mediante interpolación, tiene grado, si yo voy a tomar n valores, el grado del polinomio va a ser n-1. Y su error será OH a la n. H es el tamaño del elemento. Y entonces, sea para Newton-Cotes o sea para la cuadratura de Gauss, la integración numérica tiene esta expresión. I igual a la integral desde -1 hasta 1 de f de epsilon. Yo prefiero utilizar en vez de epsilon r. F de r es igual, dice, a la sumatoria desde 1 hasta n de hi por f de epsilon i. ¿Qué es hi? Hi son los factores de ponderación y epsilon i son los puntos de Gauss o puntos de muestreo. Y aquí hay que sumarle un residuo, porque esto es una aproximación, ¿verdad? No es lo exacto, es una aproximación más un residuo. Pero normalmente lo que hacemos es hacer cero ese residuo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tenemos n igual a 2, esta integral se convierte en algo que nosotros conocemos, la regla del trapecio. Veamos, aquí estaríamos. -1, 1. Directamente una línea que se une desde f de epsilon 1 hasta f de epsilon n, que sería 2, ¿no? Directamente una línea recta. Por eso tenemos la regla del trapecio. Para n3 vamos a tener la regla del tercio de Simpson. Y va a ser igual a un tercio de f de -1 más 4f de 0 más f de 1.
¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, la ecuación, la integral numérica que vamos a usar es esta, la que dice 829. ¿De acuerdo? Entonces, la cuadratura de Newton-Cotes es una variación de la cuadratura de Gauss. ¿Por qué? Porque la curva de interpolación la aproxima con un paso constante. En cambio, Gauss no hace eso. Gauss toma un paso variable, un paso variable. ¿De acuerdo? El delta no es constante, es variable. Para N4, por ejemplo, seguimos con Newton Cotes, va a ser un cuarto de F de menos 1 más 3 de F, 3 veces F de menos un tercio, más 3 veces F de un tercio, más F de 1. Fijarse que la expresión de la integral es en coordenadas naturales de menos 1 a 1. Bien, entonces, eh, para resolver este problema, esta integral, necesitamos saber o encontrar los puntos de muestreo HI, que yo normalmente les denomino como BWI, y los puntos de Gauss epsilon o psi I, esa letrita I que parece una E medio gótica, se llama psi, epsi, así se llama, epsi I. Yo prefiero nombrarle como R y punto, y se acabó. Entonces necesitamos hallar las funciones de ponderación, los pesos que se llama, no dinero, ¿no? Sino los valores de ponderación y los puntos de muestreo psi. Esa tarea la hizo Lagrange, perdón, Legendre, y entonces se ha obtenido una tabla con los, los coeficientes de peso y los puntos de muestreo de Legendre, ¿no? Entonces, ahí está la expresión, la fórmula, la integral de menos 1 a 1, ahí está como f de x igual a la sumatoria de j1 hasta n de los factores de peso hi por f de ai. Aquí ya le cambia. Entonces, o digo AJ. Ese AJ son los puntos de Gauss o de muestreo. Entonces, por ejemplo, se tiene para N1, para N2, N3, N4, etcétera. Vamos a aprender a calcular estos valores, A y H, que yo les llamo R y W. ¿De acuerdo? Vamos a aprender a calcular. ¿Qué más tenemos? Aquí está, fijarse. Seguimos con la misma expresión, pero cuando utilizamos el método de la cuadratura de Gauss para un polinomio de grado n, ¿sí?
el orden, el orden de este polinomio, o sea, cuando nos aproximamos a esta función, a esta curva, por la cuadratura de Gauss, cuando nos aproximamos con n puntos a esta función, entonces el grado de nuestro polinomio que ha de obtenerse es de 2n menos 1, ¿no? Y el error va a ser igual o función de h a la 2n. H es la separación, el paso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Si tuviésemos que integrar una superficie, se procede de igual manera. Vamos a tener la integral desde menos 1 hasta 1, desde menos 1 hasta 1 de f de epsi, eta, de eta, de epsi, de eta. Y se procede exactamente de la misma manera, variable por variable. No hay problema. ¿Qué pasa cuando tenemos integrales con límites que no son de menos 1 a 1? Por ejemplo, este. La integral no cambia, vamos a tener integral desde a hasta b de f de r igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de bwi, lo que les decía, los factores de ponderación por f de ri. Ri son los puntos de Gauss o de muestreo, más un residuo, ¿sí? Normalmente ese residuo lo vamos a hacer cero. En el método de Newton-Cotes vamos a plantear la siguiente expresión. La integral de menos 1 hasta 1 del polinomio que tenemos, estamos aproximándonos a ese polinomio con n términos, con n puntos, quiero decir. Entonces vamos a tener P de R por R a la K de R igual a 0. Este es importante. Donde K varía desde 0 hasta N menos 1. Esta expresión es sumamente importante. Para obtener los puntos de muestreo y aplicarlos a límites generales, se recurre a esta expresión. Ri' va a ser igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2 más el límite superior menos el límite inferior dividido entre 2 por Ri. Ri son los puntos de muestreo en coordenadas naturales. ¿Sí? Por ejemplo, de esta tabla podríamos sacar, vamos a ver, para N2, Ri va a ser igual a 0.577350269.189.626. Y los factores de ponderación 1. ¿De acuerdo? Y entonces R' ahora va a estar para límites generales. Y Wi' va a ser igual a, hemos encontrado Ri', puntos de muestreo, ahora los coeficientes o las funciones de peso. Wi igual a límite superior menos A, que es el límite inferior, medios, por Wi. Wi son los pesos, las ponderaciones en coordenadas naturales, entre menos 1 y 1. Entonces,
BWI en coordenadas naturales va a ser igual a la integral desde -1 hasta 1 de LI de R de R. ¿Qué es LI? Función de R. Son las funciones de interpolación de Lagrange en coordenadas naturales, donde I varía desde 1 hasta n. Ahí está. Eso sería en términos generales. ¿Qué más tenemos? Ya ejercicios. Por favor, si hubiera alguna pregunta, o sea, la integral que debemos resolver es esta que están viendo, ahí que acabo de marcarla. Primero en coordenadas naturales, desde -1 hasta 1, y debemos encontrar las funciones de ponderación y los BWI y los puntos de muestreo. Y hacemos normalmente Rn, el residuo, igual a 0. Entonces, imaginemos que tenemos una integral ahí. Esa integral no la vamos a resolver como tal, ¿no? Sino aplicando su igualdad. Podemos tomar los valores de esta tabla para los puntos de muestreo A, que yo le llamo R, y los factores de ponderación H, que yo le llamo W. Sí, de aquí podemos tomar. Pero, en todo caso, yo les voy a enseñar a calcular estos valores. Las funciones de ponderación, los valores de esas funciones y los puntos de muestreo. Ahí está. Por favor, si hubiese alguna pregunta. Analizar un ratito y si hubiese alguna pregunta, me dicen, por favor. Bien, entonces una aplicación. Fijarse que con el método de Newton-Cotes tenemos esta expresión, esta que voy a marcar. La integral de -1 hasta 1 del polinomio función de R por R a la K de R igual a 0. Donde K varía desde 0 hasta n-1. Y tenemos esta otra, o sea, esta nos sirve para hallar los puntos de muestreo o los puntos de Gauss. Y esta BWI
nos sirve para hallar los factores de ponderación. Es igual a la integral desde -1 hasta 1 de LI, que es LI, hemos indicado, son las funciones de interpolación de Lagrange, función de R, donde I varía desde 1 hasta N. Muy bien. Entonces dice este problema, hallar los factores de peso o ponderación BWI y los puntos de Gauss o de muestreo RI para un número de puntos de interpolación n igual a 1 por el método de la cuadratura de Gauss. Entonces hemos dicho, por el método de la cuadratura de Gauss, el polinomio de interpolación debe tener este orden, 2n menos 1. O sea, si vale n1, tendríamos 2 menos 1, 1, ¿no? Entonces nuestra función va a ser una recta. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener alfa 0 más alfa 1, R. Aplicando esta expresión, solo que esta, la que acabo de marcar, solo que para límites naturales, entre -1 y 1, con el residuo n, Rn igual a 0, ¿qué vamos a tener?
la integral de menos 1 a 1 de f de r. F de r es alfa 0 más alfa 1 r de r. Y eso es igual a W1. ¿Por qué? ¿Por qué W1? Dice aquí sumatoria. Sumatoria desde I1 hasta N. Entonces, I va de 1 a 1 nomás. Entonces, W1 por F de RI. También es de R1, ¿no? Alfa 0, F de R, pero evaluado en R sub 1. Alfa 0 más alfa 1, R1. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Algún problema? Si hubiese alguna duda, por favor me dice. Procedemos a integrar. A integrar, claro, alguien va a decir, pero ¿acaso no teníamos que hacerlo numéricamente? Sí, pero les he dicho, les voy a enseñar a hallar los factores de ponderación y los puntos de muestreo. Entonces integramos y vamos a tener 2 alfa 0 con esos límites, ¿no? Igual a BW1 alfa 0 más BW1 alfa 1 R1. Voy a elevar al miembro de la izquierda 2 alfa, de la derecha, perdón, 2 alfa 0 y voy a factorizar alfa sub 0. Entonces voy a tener alfa sub 0, BW1 menos 2 más BW1 alfa 1 R1, eso es igual a 0. ¿Sí? Esta expresión que la estoy marcando, alfa sub 0 por BW1 menos 2 más BW1 alfa 1 R1 igual a 0. Bien, ¿cuándo va a ser 0 esta expresión? No cuando alfa sub 0 sea 0, ¿de acuerdo? No, sino cuando BW1 menos 2 sea igual a 0. Y cuando BW1 alfa 1 R1 sea 0. En este caso, en este último caso aquí, BW1 no queremos que sea 0, porque si no aquí vamos a tener 0 menos 2 igual a 0. Eso es absurdo. BW1 alfa 1 tampoco es 0. Quien va a ser 0 es R1. Entonces R1 0 y BW1 va a ser igual a 2. Entonces, para N1, cuando tenemos un número de puntos de interpolación igual N igual a 1, el factor de peso único W es 2 y el punto de muestreo único es 0. Veamos si eso es así en nuestra tablita. Ahí está. Vamos a agrandar un poquito.
Ahí está. Cuando n es 1, R, o en este caso es A, R1 vale 0 y el factor de ponderación, que aquí es H y yo le llamo R, vale 2. Evidentemente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tal ahora si hacemos para n igual a 2? Hallar los factores de peso o ponderación BWI y los puntos de Gauss o de muestreo RI para un número de puntos de interpolación n igual a 2 por el método de la cuadratura de Gauss. Ya sabemos que el orden es igual a 2n menos 1. Si n vale 2, tendríamos 2 por 2, 4, menos 1, 3. Entonces yo debería plantear una función f de r de orden 3, pero no lo he hecho. He planteado más bien una función de orden 2, ¿sí? Ustedes van a hacer con orden 3. Bien, ¿qué voy a tener? La integral de menos 1 a 1 de f de r, alfa 0 más alfa 1r más alfa 2r de r, eso es igual a bw1 por f de r1, alfa sub 0 más alfa 1, r1 más alfa 2, r1 al cuadrado, más n vale 2, por eso más w2, alfa sub 0 más alfa 1 r2 más alfa 2 r2 al cuadrado. Estamos aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Procedemos a integrar. ¿Y qué vamos a tener? 2 alfa 0 más 2 tercios de alfa 2. Eso es igual a W1 por alfa 0 más alfa 1 R1 más alfa 2 R1 al cuadrado, más W2 alfa 0 más alfa 1 R2 más alfa 2 R2 al cuadrado. Eh, y tomando en cuenta que el residuo Rn es siempre igual a 0. ¿Sí? Estamos aquí.
Bien, vamos a pasar al miembro derecho los términos del miembro izquierdo y vamos a factorizar alfa 0 y alfa 2. Entonces, ¿qué voy a tener? B-1 más B-2 menos 2, todo multiplicado por alfa 0, más alfa 1 por B-1 R1 más B-2 por R2, más alfa 2 que multiplica a B-1 R1 al cuadrado más B-2 R2 al cuadrado menos 2 tercios y eso igual a 0. Estamos aquí. ¿Verdad? ¿Cuándo es 0 esta expresión? No cuando alfa 0 es 0, sino cuando B-1 más B-2 menos 2 sea igual a 0, B-1 R1 más B-2 R2 sea igual a 0 y cuando B-1 R1 al cuadrado más B-2 por R2 al cuadrado menos 2 tercios sea igual a 0. O sea, vamos a tener un sistema de ecuaciones. Bien, aquí está B-1 más B-2 menos 2 igual a 0. B-1 por R1 más B-2 por R2 igual a 0. Y B-1 por R1 al cuadrado más B-2 por R2 al cuadrado menos 2 tercios igual 0. Entonces, fíjense, aquí tengo 4 incógnitas y solamente 3 ecuaciones. Entonces, aquí debo utilizar para resolver este sistema un poquito de criterio. ¿Y qué voy a decir? La suma de las ponderaciones, W1 más W2, tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Entonces voy a decir BW1 igual a BW2 igual a 1. Pero podría decir BW1 0,8 y BW2 1,2, por ejemplo, ¿no? Vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir para la solución de este sistema lo siguiente. Vamos a decir, como son factores de ponderación, no deberían pasar de el 100% de 1. Entonces no puedo decir 1,2 y 0,8, no. Entonces, de repente, lo mejor será decir 1
y 1. Con eso vamos a la segunda ecuación y vamos a tener que R2 es igual a menos R1. Resolviendo la tercera ecuación, vamos a tener que R1 es más menos 1 raíz de 3 y R2 menos 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, cuando n vale 2, los factores de ponderación, no, a ver, los puntos de muestreo son dos, R1 y R2, uno con signo positivo y el otro con signo negativo, y los factores de ponderación valen igual, 1. A ver, nos fijaremos en la tablita. Cuando n vale 2, vamos a tener los factores de ponderación h igual a 1 y los puntos de muestreo, que aquí es a más menos a, 0,57735, 0,2691, 89,626. Eso tiene que ser la raíz de 3, ¿no? Positiva y negativa. 1 sobre la raíz de 3. Exactamente. Más, menos. Ahí tienen, jóvenes. Entonces, ustedes, por favor, van a resolver este problema para n igual a 3, que es lo que realmente nos está pidiendo el método de Gauss, de la cuadratura de Gauss. Hay una cosita que quiero decirles. Bien, si bien aquí yo he hecho, en este sistema de ecuaciones, he hecho unas afirmaciones, W1 igual a W2 igual a 1, sin embargo, he resuelto el sistema, ¿de acuerdo? Si yo te pido en el examen, tienes que mostrarme cómo has resuelto ese sistema. No es directamente poner los resultados. Yo quiero saber de dónde y cómo salen, de dónde sale el sistema y cómo se ha resuelto. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. Preguntas. Bien. Aquí nomás vamos a quedar. Yo les voy a dejar con esa tarea de que resuelvan con el orden correspondiente. N igual a, o sea, el orden igual a 3, ¿ya? El orden del polinomio de interpolación, 3. Y el día jueves vamos a ver el método de Newton-Cotes, que es mucho más sencillo y no hay que estar utilizando, qué sé yo, asumiendo algunas cosas. Todo sale de un cálculo. Eso lo vamos a ver el día jueves.